¿Por qué? ¿Por qué el seguro del carro es más caro que el carro? Cuando usted compra una casa, ¿verdad? O un carro o algo de mucho valor, lo que le venden seguido tiene que ponerle seguro. Porque sabemos que vivimos en un mundo bien como inseguro. Que si compras el vehículo y sales del dealer y te lo chocan sin seguro, lo perdiste. Entonces fíjense cómo algo de valor tenemos que pagar para también asegurarlo, porque es increíble, hasta la vida hay que asegurarla, seguro de vida le llaman. Entonces aquí vemos, hermanos, que todos tenemos ese anhelo de amor, ese anhelo de paz, de gozo, pero también de seguridad. Queremos que las cosas buenas duren. Es como cuando usted compra algo de marca, vamos a decir, o algo que le gusta mucho, aunque no sea de marca. Usted no quiere que se le rompa, pero se rompe, se daña, se deteriora. Vamos a Génesis 1 para ver un ejemplo de lo que estoy haciendo. Solamente estoy usando esto como introducción. Génesis 1. Estamos hablando bajo el tema, se me olvidó, el motivo de nuestra obediencia. Génesis 1, 27. Génesis 1, 27. Todo ser humano, todo el mundo busca amor, gozo y paz. Fuimos diseñados para anhelar amor, gozo y paz. Génesis 1:27. Fíjense aquí en la creación la intención de Dios para con nosotros. Ahora, una pregunta. ¿Toda la creación para quién fue hecha? Dice hermano, para Cristo. Para el hombre con el fin de glorificar a Dios. ¿Verdad? Porque Dios no necesita nada, pero creó el mundo para el hombre, para que el hombre adore a Dios. Esa es la idea. Pero aquí vemos que en el texto de Génesis solamente aparece una vez la palabra entonces, ¿verdad? Se preparó todo el terreno, la plataforma para el hombre, y luego creo que es en el 26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Solamente ahí aparece entonces. Quiere decir que es como cuando le preparan una fiesta a alguien, y es una fiesta sorpresa, y preparan todo este lugar, el pastel, las luces, la decoración, y la persona que va a ser sorprendida o se le va a hacer la sorpresa, se encuentra allá abajo, esperando. Entonces el que está decorando dice, todavía no puede entrar. Cuando yo haga todo, diga conmigo, entonces puede venir la persona que se le hizo la sorpresa. Ahora fíjense que todo lo que se hizo fue para esa sola persona. Por eso la palabra entonces significa que todo fue hecho para el que cumple años o cualquier cosa que sea. Pero en este caso el Señor creó todo para el hombre, pero tiene un fin para que la disfrutemos. Lo dice el libro de Timoteo 6, dice, creo que verso 17, dice que el Dios nos ha dado todo para que la disfrutemos. Dice la palabra. Fíjense el verso 27. Dice, y creó Dios al hombre, ¿qué dice? A su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Preguntarían ustedes, ¿y la carne? Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Fíjense lo que dice el 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ¿qué dice? Que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Esa palabra que dice, y era bueno, es de donde se derivan las palabras bendición, bienaventurado, bienestar, todas las palabras así que son de bendición, vienen de la palabra bien y de bueno. Pero la idea que el Señor aquí está tratando de transmitir es, en cuanto que vio todo bueno, el alma fue creada para el bienestar. Esa es la prosperidad que la Biblia habla de nosotros.
No sé si han leído en tercera de Juan que dice, mi anhelo es que seas prosperado así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué significa prosperidad del alma? Es cuando tenemos amor, gozo y paz en el corazón de parte de Dios. Usted puede tener los millones de chanflín, dicen en mi país, y le puede faltar paz, le puede faltar amor. Yo he visto muchos millonarios que no encuentran, ¿verdad?, familia. Y tienen todos los millones del mundo, no tienen paz, no tienen gozo, viven esclavizados por sus trabajos. Entonces, fíjense que la prosperidad del alma tiene que ver con nuestra relación con Dios, para que de Dios venga el amor, para que de Dios venga el gozo y para que de Dios venga la paz. Cuando tenemos amor, gozo y paz, tenemos comunión con el hermano. Esa es la idea. O sea, usted no puede exigirle al hermano que le dé lo que usted necesita. Nunca se lo va a dar, porque no lo tiene. Son dos vasijas vacías, esperando que Dios lo llene para compartirse. Entonces aquí vemos claramente que el texto dice que vio Dios que todo lo que Dios creó era bueno. Ahora, ¿hacia dónde me dirijo? Bueno, aquí vemos que nuestro ser interior, que es el alma, siempre tiene hambre y sed. Siempre tenemos hambre y sed. No estoy hablando del hambre de comer comida física, ni mucho menos de esta agua líquida que tengo aquí. Hambre y sed se está refiriendo, Jesús utilizó este término en Juan 6, si lo pueden ir buscando, Juan capítulo 6, acerca de la necesidad del amor, del gozo y la paz, o sea, el bienestar de la vida. Es lo que todo el mundo busca en el mundo, el bienestar. Si usted piensa en Estados Unidos, la mayoría de las personas que tienen ya 15, 20 años trabajando en un lugar, inmediatamente está diciendo, estoy trabajando para mi retiro, el 401k, ¿verdad? Estoy pensando retirarme. Ahora, fíjense cómo alguien puede trabajar para descansar. Esa es la idea de Estados Unidos. Usted viene de su país, como vinimos todos, a buscar bienestar. Nos hemos encontrado aquí con una esclavitud de vida, donde dicen que los niños no tienen un patio donde jugar, no puede salir uno, los horarios aquí son limitados. Somos esclavos aquí de una manera u otra, ¿sí o no? No tenemos esa libertad como en nuestro país. En mi país se levantaba uno a las 8 a trabajar, al mediodía te daban un tiempo, te vas a la casa a comer, a tirar una siesta, vuelve a las 2, regresa a tu casa a las 6, te da tiempo a estar con la familia, aunque sea un guineo, un plátano que tenga, pero está con la familia allí. Pero decimos, no, el plátano no es suficiente, me tengo que ir a buscar más dinero. ¿Y qué hicimos? Vendimos la familia. Dejamos atrás la familia y vinimos a buscar aquí el manjar. Y ahí estamos en la mesa solitos comiendo. Y la familia lejos allá. ¿Cuántos le pasan que lloran en Año Nuevo? A todos. Lloramos en Año Nuevo porque nuestros seres queridos están lejos. Pero fíjense cómo Dios en su propósito soberano, miren lo que está haciendo con nosotros, dándonos su palabra. Fíjense aquí el hambre y sed. Quiero que vayan conmigo al verso 24. Vamos a ver allí un ejemplo. Ahora, ¿se acuerdan del tema? Estamos hablando de la motivación de la obediencia. La motivación de nuestra obediencia. Ahora, en esta parte que vamos a leer, vamos a enfocarnos en la motivación de los que buscaban a Jesús, ¿verdad? 24 dice, Jesús viene de multiplicar los panes, ya todos conocen la historia, y dice el 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ahora yo le pregunto a usted, si Jesús está allí entre la multitud, y hay miles y miles de personas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo Jesús se fue de allí solamente con 12 y quedaron todos esos miles y no se dieron cuenta que Jesús se fue? Porque dice el texto, cuando la gente se dio cuenta que el Señor no estaba allí, porque en el momento que ellos estaban satisfechos, su barriga, porque le multiplicó los peces y panes, no le interesaban al Señor hasta que le dio hambre otra vez. Increíble, ¿eh? Fíjense lo que dice el texto. Dice que ni sus discípulos, dice, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Para qué le buscaban? Aquí vamos a ver la motivación. ¿Cuántos buscan a Jesús los que están aquí? Amén. Vamos a ver. 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Fíjense la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Ahora, ¿vieron la motivación? ¿Buscaban a Jesús para qué? Para una intención personal. No lo buscaban a Él, buscaban lo que Él daba. El verso 27, Jesús le dice una palabra que puede sonar rara a nosotros, pero ellos la entendieron. Dice, trabajad no por la comida que perece. Y esta palabra trabajad está hablando de todo nuestro esfuerzo humano para buscar nuestro bienestar de vida. Esa es la idea. Ahora, sí tenemos que trabajar en esta tierra para comer, pagar la renta, etcétera, etcétera. Pero la intención de Jesús aquí está hablando del trabajo del alma. ¿Cuántos se acuerdan de Mateo 11, cuando el Señor dice, ligero y fácil es mi yugo? Dice, copien de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, cuando usted trabaja, usted puede venir cansado físicamente, pero asegure que no venga cansado de su alma. ¿Sabe cómo se cansa el alma? Cuando no tiene amor, gozo ni paz. Ese es el cansancio del alma. Aquí ellos estaban dando toda su vida y su entrega detrás de pan y peces, de panes y peces, que es lo que muchos de nosotros podemos hacer, dar la vida en el trabajo secular, y cuando nos toca buscar a Dios es tan trabajoso. Entonces, dimos la vida por el hombre externo, que es el cuerpo, pero no damos la vida por el hombre interno, que es nuestro ser, el cual el cuerpo se lo comen los gusanos, pero el cuerpo interno no muere, o va al cielo o va al infierno. Fíjense lo que dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjense que el Señor está usando la palabra comida, metafóricamente, acerca del hambre del alma. ¿Lo están notando? No busquen la comida física que usted puede tocar, sino busquen la comida de su ser interno. Fíjense lo que dice, la que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esta comida que sacia nuestra alma, ¿solamente la tiene quién? Jesús. Fíjense lo que dice luego, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, fíjense que estaban confundidos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué debemos hacer para ganarnos esa comida que tú nos estás hablando? Ahora, esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer para ganarnos el favor de Dios? ¿Podemos hacer algo? Se quedan así diciendo, el pastor va a salir con una rara. Sí, creer. Eso es lo que dice el texto. Ahora, no podemos hacer ningún sacrificio para ganarnos el favor, pero podemos creer, que es lo que Jesús le va a decir. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Fíjense la falta de reverencia, lógicamente es la incredulidad. Miren, lo que mata la fe es el amor al mundo. ¿Sí? Lo vemos a través de la Biblia, eso mata la fe. Cuando vemos el pueblo en el desierto, lo que mató su fe era porque tenía su mente puesta en Egipto. Ahora, fíjense cómo el amor a las cosas de este mundo nos puede llevar incluso a sufrir por un plato de comida. Es la idea de Jacob y Esaú. Dice que menospreció a Dios ¿por qué? ¿Quién se acuerda? Por un plato de lentejas, o sea, menospreció la bendición. Y hubo uno que dijo, la bendición de Dios no me interesa, dame la comida. Es la idea de por qué el Señor se refiere a Esaú como fornicario, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice más adelante. Le preguntaron, ¿qué obra haces tú para que creamos? Y luego le dice el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Verso 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Mi pregunta es, ¿usted cree que ellos entendieron lo que él estaba diciendo? Para nada. ¿Saben por qué? Porque su mente estaba en su estómago. Miren, en Filipenses 2, creo que 19 por ahí, o creo que el 3, no recuerdo, dice Pablo,
de que hay por ahí muchos que son enemigos de la cruz. Dice que su Dios es su vientre. Menosprecian la cruz. Hay personas, hermanos, que prefieren que le den riquezas aquí y ahora en la tierra y que lo manden al infierno luego. Ellos no lo entienden, pero prefieren eso. Aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Como dice Pablo a Timoteo, son amantes de los deleites de este mundo más que de Dios. Y fíjense lo que dice el texto 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Fíjense cómo Jesús utiliza la palabra hambre y sed, pero se estaba refiriendo al alma, no al cuerpo físico. Porque le voy a decir algo, si lo que usted tiene es hambre y sed física, es fácil, podemos ir al restaurante o los chinos ahí abajo y se le pone la barriga así que flota en el aire, ¿verdad? Y ya, soluciona el problema. Pero fíjense que aquí los que buscaban a Jesús no lo estaban buscando a Él, sino lo que Él daba. Y es de ahí donde quiero enfatizar de que el deseo de nuestra alma acerca del amor, el gozo y la paz, la buscamos en lo terrenal y no en Cristo. Entonces la pregunta sigue, persiste, ¿cuál es nuestra motivación? El alma pide amor, gozo, paz, pero por falta de luz no lo sabe. No sé si me entienden cuando digo ese término. El alma humanamente siempre está clamando a Dios, o sea, naturalmente. Pero por falta de la muerte espiritual, nosotros no sabemos que eso es lo que pide. Si han visto una persona que le dejaron un niño por un segundo, el niño comienza a llorar y dice, ay, no sé qué quiere. Y le da el bobo, le da ¿cómo se dice? El pacificador, le da un juguete, le da agua, le da leche y no sabe cómo callar al bebé. ¿Si han visto personas así? Ahora, fíjense cómo el niño tiene una necesidad, pero por falta de conocimiento no lo puede calmar, porque no sabe lo que quiere. Luego llega la mamá y le dice, oh, no, tranquila, lo que pasa es que tiene calor. Y le quita el abriguito y se calma el niño. Por falta de conocimiento, nuestra alma antes nos pedía amor, gozo y paz. ¿Y qué hacíamos? Buscábamos las cosas del mundo. Nuestra identidad estaba en el mundo. Y no nos llenábamos. No nos llenó nunca. Pero aquí vemos, fíjense lo que dice 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjense lo que dice el texto. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes. En otras palabras, ¿cuántas cosas nos hemos dado cuenta por medio de la palabra de Dios que era pecado y no lo sabíamos? Cientos de cosas, y serán miles. Cada vez nos damos más y más cuenta de cosas que pensábamos que no era malo, que era pecado ante Dios. Entonces buscábamos esas cosas, pero fíjense que los malos deseos era por ignorar la bondad de Dios. Buscábamos identidad en el mundo, buscábamos llenura en el mundo y seguíamos buscando y nunca nos llenábamos. Vamos a Mateo 6, verso 1. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué nos motiva a buscar de Jesús? Esto es algo, hermanos, que yo no sé cómo usted lo está recibiendo, pero de esto depende mucho. ¿Por qué razón? Mateo 6:1. Porque si usted busca a Jesús con mala intención o con una motivación personal, Jesús le va a decir, como le dijo al grupo, yo sé que no me buscan a mí, buscan lo que yo le doy. Y no va a haber relación. Entonces, todos nosotros debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos cada día, Señor, ¿por qué te sirvo? ¿Por qué te busco? ¿Por qué te necesito? ¿Por qué oro? Cuando oro, ¿qué pido? Es importante esto, porque son preguntas al corazón, no tanto en los hechos, porque podemos todos venir aquí, levantar las manos, ofrendar, oír el mensaje y a la casa. Pero la intención del corazón solamente la conoce Dios. Entonces, mi trabajo, que también es para mí, es que nosotros miremos la intención que tenemos y no estemos aquí buscando a Jesús porque tenemos un problema personal. Y sí, no estoy en contra de que Dios es el único que puede resolver nuestros problemas, pero no debe ser nuestra intención inicial. Porque un padre, un hijo, no busca a su padre por el problema, sino que siendo su hijo en relación con su padre, le pide que le ayude por el problema. O sea, no lo busca por el problema, pero viviendo con su papá,
el hijo entiende que su papá es quien resuelve el problema. ¿Sí lo entendieron? Sé que hablé mucho, pero yo sé que entendieron. Mateo 6:1, fíjense lo que dice, hablando todavía de la motivación del corazón. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Pero fíjense lo que dice luego. Allí viene la palabra para. Para es el motivo, el porqué, la causa de lo que hacemos. Dice, para ser vistos de ellos. Jesús está hablando de algo muy serio. O sea, cuídense de no hacer cosas para ser vistos. Si usted cuando llega a su casa, creo que lo he dicho, pero se va a dar cuenta que en el Sermón del Monte, el primer capítulo 5 habla de nuestros hechos externos. El capítulo 6 habla de nuestros hechos internos y el 7 habla de la vida espiritual, nuestra práctica espiritual. Es como si lo vemos en el 7 lo espiritual, en el 6 el alma y en el 5 nuestras obras externas, nuestras obras en relación con los hermanos. Fíjense lo que dice, para ser vistos de ellos. De otra manera, y quiero que lean conmigo, ¿no qué? No tendréis recompensa. Ahora yo quiero que vean esto, por eso es tan importante leer la Biblia detenidamente. Aquí está hablando que la recompensa no es por lo que hacemos únicamente, sino con la intención que lo hacemos. Porque allí, fíjense que si Jesús no viene, nadie sabe con qué intención se hizo la justicia. Porque Jesús era el que veía el corazón. ¿Se acuerdan cuando el Señor mató a Ananías y Zafira? ¿Sabe por qué mató el Señor a ellos dos? No fue por el hecho, fue por la intención. Pedro, revelado por el Espíritu, le dice, ¿por qué has permitido que Satanás entre en tu corazón? Y dice, porque no has mentido a hombre, sino ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué dijo no has mentido a hombre? Porque ellos, cuando trajeron el dinero, nadie le iba a exigir nada, porque nadie sabe en cuánto lo vendieron, por así pensar. Nadie sabe lo que ellos trajeron, si mucho o poco. Trajeron el dinero y ellos pudieron a lo mejor haber quedado bien delante de la gente. Pero Pedro los reprendió porque ellos de manera intencional sustrajeron. Porque el Espíritu le dijo a cada uno que lo vendan y lo den todo. El Espíritu le dijo. Y ellos sustrajeron. Si el Espíritu no hace justicia allí, no se completa la ley perfecta. Lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjense que fue por la intención. Podemos hacer tantas cosas, hermanos, externamente. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí vemos, hermanos, fíjense lo que dice 1 Corintios 4:5. Si me quieren acompañar. 1 Corintios 4:5. Este mensaje que estamos compartiendo hoy nos ayuda a nosotros entender la diferencia de un creyente y un no creyente. Un no creyente puede fingir a ser cristiano, puede ofrendar, ir a la iglesia, tener una Biblia de 5 kilos, puede ir a misiones, puede hacer. Pero el único que sabe lo que hay en su corazón, ¿quién es? El Señor. Fíjense lo que dice 1 Corintios 4:5. Dice, así que no juzguéis nada, ¿qué dice? Antes de tiempo. Ahora, allí van a entender qué tiempo. Tiempo es el día que el Señor va a juzgar. Dice, hasta que venga ¿quién? El Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa. Ahora, delante de los hombres usted puede ver un hermano, una hermana muy eficiente, ¿verdad? Wow, esa hermanita, ese hermanito, en fuego para Dios. Pero aquí dice la palabra que no juzguemos antes de tiempo. O sea, que no galardonemos a una persona. No, mira, esa va derechito al cielo y ese varón también. Sino que, lógicamente, dejemos que sea Dios. Le voy a decir por qué. Los fariseos tenían buen testimonio hasta que llegó Jesús. Eso da miedo, hermanos. A mí me da miedo. O sea, es como que usted diga, fulano de tal, ese hombre así, ¿verdad? Se fue al cielo. Tiene que estar hablando con Abraham ahora mismo. Y que cuando lleguemos diga el Señor, Señor, y fulano de tal, fue un ejemplo para mí en el infierno. Señor, ¿por qué? No, estoy poniéndolo a pensar nada más. Pero imagínense, hermanos, ¿por qué?
el Señor te va a decir, porque lo que Él hizo, lo hizo con mala intención. Dice el texto claramente que no juzguemos antes de tiempo, porque el Señor declarará la intención de lo que usted y yo hacemos, el por qué buscamos a Jesús. Y Jesús vino a tratar con nuestra intención, no con el hecho, porque la buena obra viene de la buena intención. Usted le puede hacer un regalo a alguien con mala intención, muy caro. Le puede dar un abrazo a una persona y criticarlo por su espalda. Eso no es amor de Dios, ¿están de acuerdo? Entonces es importante esto. A mí me da temor de verdad esto, porque es una parte donde nos manda a conectarnos al Señor. Ay, Señor, la fuente buena eres tú. Yo no quiero hacer nada con mala intención. El problema es que cuando nos desconectamos, todo es de mala intención. Aunque lo justifiquemos. No, pero yo no lo hice por eso, no. Ya te estás justificando, ya hay mala intención. Fíjense cómo lo dañamos en el momento que lo hacemos a nuestra manera. Bueno, hemos entendido que los 10 mandamientos están divididos en 4 y 6. Hemos hablado de esto ya, ¿verdad? Los primeros 4 habla de la santidad, los otros 6 de la justicia. Pero los primeros 4, también lo veo así, habla de la intención de lo que hacemos para justificar los otros 6. No sé si me entendieron. Entonces fíjense, ¿se acuerdan del joven rico? Vamos a Mateo 19, vamos a usar un ejemplo con él. Los primeros 4 identifican la intención del corazón. Los otros 6 justifican nuestros hechos. Mateo 19, verso 16. Le doy gloria a Dios, hermanos, porque esto nos bendice de verdad. Nos pone donde debemos estar. Es muy bueno esto. Porque podemos estar muy engañados y solamente mirar lo que hacemos y no la intención. Fíjense lo que pasó con el joven rico. Esta historia se le puede sacar, así como la de Nicodemos, ¿verdad? Se le puede sacar tanto, pero cuando yo estudiaba esto me llegó a la mente inmediatamente él. Porque cuando Jesús lo juzgó bajo los mandamientos morales. O sea, se fue a los hechos, no a la intención. Al final sí, pero lo juzgó bajo eso y él pensó que estaba bien porque cumplía con eso. Fíjense lo que dice el 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Es importante esta pregunta aquí. ¿Qué bien haré, verdad, para tener la vida eterna? Ahora, ya habíamos preguntado, ¿qué podemos hacer en nuestras fuerzas y sacrificio humano para ir al cielo? Nada, ¿verdad? Pero él tenía el concepto de que él era justo, de que todo lo que él hacía, ¿se imagina el estilo de vida que llevaba? Pero le voy a decir algo, hermanos, todo lo que es de fe produce amor, gozo y paz. Él no tenía ninguna de las tres. ¿Se acuerdan que se fue triste? Ninguna de las tres, porque ¿por qué corrió a Jesús? Jesús un hombre vestido de ropas simple y él un hombre rico. ¿Qué busca un hombre rico corriendo detrás de un hombre pobre? ¿Saben por qué? Porque si usted se pone los lentes de Dios, usted va a ver que quien era rico era Jesús y él era pobre, como hablamos anterior. Quizás en cuerpo él tenía dinero, pero en su alma era pobre. Fíjense lo que dice más adelante, 17. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Esa pregunta tiene que ver, Jesús le está preguntando, ¿cuál es tu concepto de una persona buena? O sea, ¿por qué tú me llamas bueno a mí? Algo tú viste que me estás llamando bueno. Entonces le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque dice más adelante, perdón, lo que pasa es que tengo una referencia aquí. Esta pregunta trae mala intención. Lo que pasa es que tenía una nota aquí. ¿Por qué trae mala intención? Porque el muchacho viene con el fin de que Jesús lo apruebe, no que lo juzgue. ¿Verdad? Es como cuando viene el niño, el papá le dice que tienda su cama, ¿verdad? Que le va a dejar ir a jugar. Cuando el niño va y tiende su cama, piensa que el niño puede jugar porque tendió la cama. Piensa que merece el permiso porque tendió su cama. Y viene corriendo y le dice, papá, ya tendí la cama. Como quien dice, ya dame el permiso. Y el papá le dice, no vas a jugar. Pero tendí la cama, dice, tienes que tenderla aunque no te dé permiso, sí o no. Entonces el concepto de este joven era, maestro bueno, ¿verdad? Dame ya el ticket de entrada. Esa era la actitud, su intención, porque se creía bueno. Y todo aquel que se cree bueno, insulta el rostro de Dios, porque ¿para qué vino Cristo? Eso es muy, muy importante. Fíjense lo que dice Jesús, ninguno hay bueno sino uno. Ahora diga conmigo, ninguno, ni uno bueno.
Romanos 3, del 10 en adelante, le ayuda a entender eso. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, Jesús no lo descartó, sino que lo puso a examinar su vida, su corazón. Es como que vengas con tu hijo de ver la película de Superman y tu hijo te diga, quiero volar algún día como Superman. Y que tú le digas, ¿quieres probar ahora? Vamos al segundo piso a ver cómo... Es un ejemplo, claro. Tú sabes que la pregunta es imposible. Tú vas a decir, no, pero ¿cómo que al segundo piso? Yo no puedo volar. Y dice, bueno, entonces te das cuenta que no se puede volar, es una película. Pero Jesús le hace la pregunta para que por medio de la pregunta Él se examine, pero aún así no se da cuenta que no puede. Fíjense lo que le dice. Guarda los mandamientos. 18 le dice, ¿cuáles? Yo le voy a dar un segundo para que usted, conforme a lo que hemos visto, usted se pregunte, ¿qué intención tiene esa pregunta? ¿Cuáles? ¿Sabe lo que le está preguntando el joven? ¿Hay más de los que ya yo he vivido? O sea, Señor, ¿cuáles? Porque fíjense lo que dice luego. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que dice el 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. La pregunta ¿cuáles? Tenía la intención de, Señor, ¿cuáles? Si desde pequeño, ¿verdad? Vengo cumpliendo todo perfectamente. Fíjense lo que dice. Todo lo he guardado desde mi juventud. Pero le hace una pregunta. ¿Qué le dice? ¿Qué más me falta? Como quien dice, ¿verdad? Señor, te gané. ¿Quién le gana a Dios? 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. ¿Se acuerdan que le he preguntado anteriormente, para ir al cielo hay que ser perfecto, sí o no? Claro que sí. Lo que pasa es que esa perfección se encuentra en Jesús. Si estamos escondidos en Él, somos perfectos, porque Dios, lo hemos visto así. El Señor nos mide el día que nos juzgue así, Jesús aquí y tú aquí. Y va a mirar a Jesús y te va a preguntar, ¿cumpliste la ley? Y va a mirar a Jesús. Y tú vas a decir, gracias a Jesús, porque el galardón viene por medio de Jesús. O sea, tu perfección de vida viene porque permaneciste en Él. Jesús, como nuestro abogado, va a decir, sí, abogará por nosotros. Y lo faltante se completa en Jesús, en lo que fallamos. Dice la palabra, 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Confesión allí es reconocer que somos pecadores, para que podamos recibir su justicia. Entonces, el que no vivió en esa confianza y se cree así como el justo, aquí está el joven justo y aquí está Jesús. Cumpliste los mandamientos y el joven va a decir, sí, desde pequeño, Señor, amé a mi prójimo, etcétera, etcétera. Y el Señor va a mirar a Jesús, le va a decir, no lo conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí lo entienden? Entonces, es delicado eso, hermanos. Fíjense lo que dice más adelante. El 21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Ahora, ¿dónde se completa la perfección de la obra? Intención y hechos. Él solamente tenía los hechos, pero no tenía la intención de Dios. Fíjense por qué nos hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús no le citó los primeros 4 mandamientos? ¿Por qué comenzó por el número 6 en adelante? Porque no vivía para Dios, su corazón no era de Dios, era idólatra, amaba el dinero. ¿Cómo puedes tratar bien a tu prójimo si amas el dinero? Ahora, ¿cómo se demuestra si lo que él decía era cierto? La pregunta que Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y de verdad amas a tu prójimo, ¿verdad? Y tendrás tesoro, porque tampoco lo iba a dejar pelado, como decimos, ¿verdad? Y ven, sígueme. Oyendo el joven estas palabras, o esta palabra, se fue triste. ¿Notan la definición palabra en singular? Porque le estaba hablando el Evangelio. Por eso no dice palabras. Ahora, ¿le habló en palabras o en palabra? En palabras. O sea, fueron muchas palabras, pero Jesús las resume en la verdad del Evangelio, que sin fe en Cristo no hay justificación, ni tampoco santificación. Entonces, fíjense cómo aquí Jesús le termina diciendo, ¿verdad?
dalo a los pobres si de verdad lo estás haciendo para Dios. Y dice que se fue triste porque tenía muchos bienes. Increíble esta historia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el que ve a este joven, honestamente dice, wow, ese muchacho, un hombre de Dios, intachable en los ojos de los hombres. Y en aquel día Dios lo desecha. Nadie podía apuntar a este hombre. Era un hombre moralmente recto ante la sociedad, pero su intención era incorrecta. Incorrecta. Por eso es que hay que tener cuidado cuando ponemos los ojos en los hombres de la tierra, aunque sean cristianos. Hay que mirar a Cristo, hermanos. Hay que mirar a Cristo. ¿Qué nos motiva a obedecer a Dios? Tengo 10 puntos que pueden ser posibles pensamientos o intenciones de por qué seguimos al Señor. Número 1, haría lo imposible por no ir al infierno. Hay personas que siguen o buscan de Dios por miedo al infierno. Ahora, sería como yo decir, me casé con mi esposa porque no quiero las que están en el mundo. ¿Se sentiría bien ella con eso que dije, sí o no? O sería mejor decir, me casé con ella porque la amo. Ahora, igual Dios no quiere que le busquemos por miedo al infierno. Él quiere que le busquemos por amor a Él. Pregunta número 2, me gusta servir. ¿Podemos tener esa virtud del servicio? Y yo puedo buscar de Dios porque me gusta servir. La pregunta es, ¿ese me gusta tiene que ver por el amor a Él? Pregunta 3, la iglesia me da sentido de vida. Voy a avanzar bien rápido. La iglesia me da sentido de vida. Pregunta 4, o motivación es la palabra. Motivación número 4, adquirir buena reputación. Motivación número 5, conocimiento de la palabra de Dios. Esa es una muy grande. Motivación número 6, busco milagros o un milagro de Dios. Motivación número 7, busco la bendición de Dios. Motivación número 8, no tengo amigos. Motivación número 9, gloria de hombre, o sea, el aplauso, la aceptación del hombre. Y la número 10, sentirme bien cuando hago algo, como el joven rico. Se sentía bien con él mismo. Cuando nosotros hacemos un bien, mis amados, debemos de tener cuidado cuando permitimos que esa aceptación de nosotros, o sea, hice algo bueno y me sentí muy bien. No es malo sentirse bien, pero es malo tener un concepto de que somos buenos por eso que hicimos. Porque es normal que cuando usted hace un favor a alguien que lo necesita, usted se siente bien. Usted se siente bien. Pero cuando permitimos que eso llegue aquí, diga, soy bueno por lo que hago, caemos como el joven rico. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 13, verso 1. En este texto creo que lo van a entender un poco más en intención. 1 Corintios 13, 1. Aquí vamos a ver qué tiene de importante la intención, porque si la intención no es el amor agape que produce el Espíritu en nosotros, no es de Dios. Primera de Juan está lleno de capítulos que dice, en esto sabemos que somos de Dios, en que amamos a los hermanos, ¿verdad? Fíjense lo que dice Primera de Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿se imagina yo aquí hablando en lenguas angelicales? Usted se va a su casa y dice, wow, ¿verdad? ¡Qué pastor! Habló, ¿verdad? Como el arcángel Miguel allí. Pero luego dice, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Por eso es que no debemos de apantallarnos por la gente espiritual. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, conocimiento, mucho conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, digan conmigo, nada soy. Wow, ¿está exagerando Dios? O sea, ahí está el hermano que Dios lo usa, que casi está hasta levitando de tanto poder espiritual que tiene, pero no ama a los hermanos, lo critica, lo calumnia, etcétera, y dice, no es nadie esa persona. Así dice el texto, nada soy si no tengo amor. Si yo estoy predicando aquí y yo no lo hago por la intención de amarles, de verdad dice la palabra, nada soy yo. O sea, soy aquí como como un sonido. Como un sonido que no tiene sentido, hasta molesta el sonido. Eso dice el texto. Fíjense lo que dice el 3.
Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo buena intención, que es la palabra y amor, dice, de nada me sirve. Increíble, ¿eh? Si no tengo buena intención, lo que hago para Dios, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, ¿por qué es tan importante la intención? Pensemos primero en por qué nuestros pensamientos siempre son pecaminosos y corruptos. Aquí la palabra o la definición de la palabra intención, usted la puede ver como, por ejemplo, motivo, causa, razón. Cuando le preguntan por qué razón hiciste eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? También la palabra por qué es el origen de nuestras decisiones. Ahí se forma nuestra decisión. ¿Dónde se formó? Cuando tú dices, por ejemplo, voy a visitar a un hermano al hospital. ¿Qué estás pensando en ese momento? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿de dónde provino el anhelo? ¿Lo haces para la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a darlo todo por ese hermano o hermana? ¿O lleva a condición esa ayuda? Tengo que decirlo para yo llevarme la gloria, ¿verdad? Fui donde tal hermana que estaba enferma y le regalé 20 pesos. Ya, dice la palabra en Mateo 6:1, ahí está tu recompensa. Mala intención, porque lo hice con un fin de glorificar mi reputación de santidad. Hermanos, es tan delicado esto que podemos anhelar santidad para reputación personal, para que nadie diga o para que sí digan que eres una mujer o un hombre de Dios. O sea, tenemos un corazón tan corrupto que podemos querer santidad para mi propia reputación. Wow, a mí me impacta esto. Ahora le voy a decir algo. Nadie está exento a tener mala intención. No estoy diciendo que yo tengo buena o algunos, no. Todos tenemos mala intención. Eso nos lleva a conectarnos a Dios. Como ese celular que tiene la batería dañada, que si no está conectado no funciona. Esa es la idea, hermanos, dependientes de Él. Todo el mundo aquí, todo el mundo se achicharra. Todos nos vamos al infierno aquí, si a eso vamos. Entonces aquí el punto no es decir quién más, quién menos, no, ningunos. Aquí el punto es decir, sin Él nada podemos hacer. Y esto nos lleva a glorificarlo más, a identificar qué tanto lo necesitamos. Eso es crecer en el entendimiento de que, wow, Señor, no sabía qué tanto te necesitaba. Es como cuando tú vas al hospital y ves los tanques de oxígeno allí, ¿verdad? Y ni los miras, o sea, hasta que te pasa algo que no puedes respirar sin ellos y andas así con ellos. ¿Han visto personas con tanques de oxígeno que andan con ellos? Quizás un día lo vieron allí y dicen, oh, mira, un tanque de oxígeno, ay, qué feo, todo pelado, ¿verdad? Hasta que el doctor le dijo, mira, sin un tanque de oxígeno te mueres, y ahí andas abrazado, ¿verdad? Hasta una carita le pinta a uno. No me estoy burlando, sino es una idea de que no sabíamos qué tanto necesitábamos el oxígeno, hasta que llegó esa noticia. Entonces, vamos creciendo en ese entendimiento de qué tanto le necesitamos a Él. O sea, no podemos ni respirar sin Él. A veces la gente, a mí me da... No puedo negar que cuando alguien te dice algo bonito se siente bien aquí. Es imposible negar eso, sería un mentiroso. Pero esa es la batalla de verdad, hermanos, cuando tienes que tomar eso y decir, no, la gloria es de Dios. O sea, no tienes que decírselo a la persona, pero tú tienes que vivir en esa humillación. La gloria es de Dios, no mía. Cuando alguien te dice, wow, hermano, tú sabes que fue Dios. Tú lo sabes que fue Dios, no fuiste tú. Dígase, siervo inútil soy cuando hago lo que tengo que hacer. Es como el mesero, ¿verdad? Lleva la comida y le diga al de la mesa, wow, qué buena, te doy un abrazo. Y tú dices, no fui yo que la hice. Es lógico, ¿sí o no? Pero a veces el mesero puede decir, no, sí, yo le eché sal y sí. Gracias. O sea, sin querer, bueno, queriendo, pero me refiero, puede uno llevarse la gloria y luego sale el chef mirando por la ventana, ¿verdad? Y tú ahí, sí, yo no, eso lo hice tanto, sí, no. Si quieres que te cocine me llamas, o sea, somos meseros, hermanos, de verdad. O sea, uno sabe, o sea, hay hombres que suprimen la gloria de Dios, se quedan con ella y se siente bonito, se siente bueno, se siente... Cuando alguien te dice, wow, pastor, qué palabra tú... No, fue que estudié 25 horas. Pero a veces yo estudiando, hermanos, estoy enchivado. En mi país, la carreta torada se le llama enchivar. No sé si en algunos países saben lo que es enchivar. Es cuando el vehículo se te queda en el lodo y no sale. A veces estoy enchivado, ya se aprendieron esa, en un texto que no sé ni lo que significa. A veces mi esposa entra y me dice, oh, pero eso seguro es esto, digo yo. La miro así como que dice, tengo 3 horas aquí
viendo el texto. O sea, lo que quiero decir es que es por gracia. Lo que Dios nos da es por gracia. ¿Para que lo demos? Por gracia, no por gloria, ¿verdad? Bueno, para avanzar, no quiero tomar su tiempo. Todos los pensamientos de donde se forman las motivaciones provienen por dos vías. Una de ellas es Satanás y la otra es Dios. Todos los pensamientos que vienen a nosotros, una es Satanás. Incluso le voy a compartir una imagen, si yo le pone la pantalla por un segundo. Ay, tengo una foto aquí que le puedo compartir. Permíteme buscarla primero, que le va a servir de mucho en este momento. No la ponga todavía, hasta que yo te diga. Muchas veces no lo vemos así, algunos van al instituto, ya conocen la imagen ya. Pero todos los pensamientos que vienen a nosotros proceden o del pecado o de la justicia. A lo que me refiero es, o provienen de Satanás, ¿sí lo ven? Ok, las flechas rojas vienen de Satanás, las azules vienen de Dios. Entonces, todo lo que formamos como pensamiento en nuestro corazón, tiene que ver con una de dos. Ahora, quiero que piensen en esto. Vamos a pensar en las flechas azules como un vaso de agua cristalina. Y vamos a pensar en las flechas rojas como un vaso de veneno. Ahora, sí saben que si le echa agua al veneno, el veneno no se limpia. Pero si le echan veneno al agua, el agua sí se contamina. Entonces la idea es que debemos de ser vaciados completamente de la inmundicia del mundo y recibir, como dice Santiago, la palabra implantada, que es la palabra de Dios. Entonces, usted y yo, a medida que aprendemos la Biblia, vamos identificando cuál de los dos le pertenece a quién. Dice Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, del mal y del bien. Aquí en el caso de las flechas azules y rojas. Entonces, si ustedes notan en la parte de arriba, es como debemos de vivir en el Espíritu, por la palabra, siendo instrumento de Dios. Las palabras arriba. Si usted opera por el pecado, que es la mala intención, lógicamente está bajo la dirección de la corriente del mundo, en corrupción, y luego produce muerte. Entonces, fíjense cómo diariamente cristiano, bueno, en este caso es cristianos, porque el no cristiano no tiene el Espíritu, entonces no tiene la entrada de la palabra de Dios, solamente el Evangelio. Pero el cristiano tiene esta batalla a diario. De lo que más usted permite en su mente, eso usted va a manifestar en obras. Cuando usted quiere obrar en buena intención, si no está lleno de la palabra, ¿de dónde se va a originar el pensamiento? Del pecado. Entonces, por eso es tan importante vivir en el Espíritu. Voy a dejar para la segunda parte algunas notas que tengo porque el tiempo no alcanza, pero quiero que me acompañen a Santiago 3 para identificar, para saber cómo identificar. Quiero que este texto lo leemos mucho aquí y también allá en la iglesia del Bronx. A mí me gusta porque me ayuda a identificar mi intención, o sea, como práctica diaria. Santiago 3:15. Santiago 3:15. Ahora bien, en este texto vamos a definir la imagen también. Quiero que se acuerden de esto. Le va a servir mucho. Una forma de discernir nuestras obras es cuando vemos que lo que hicimos o dijimos produjo dolor, carga, incertidumbre, culpa. Sabemos inmediatamente que no vino de Dios eso. Ahora bien, puede haber una pequeña confusión porque al querer obedecer a Dios puede haber una batalla en dolor. No sé si me doy a entender. Puede haber una guerra allí de decirle que no a la carne y sí al Espíritu. Pero luego, dice el libro de Hebreos 12, que la disciplina en el momento no es muy agradable, pero luego produce fruto de justicia. Entonces, lo que viene después de la aplicación de la palabra tiene que producir algo bueno. Pero si cuando hablamos o actuamos sentimos ese dolor, esa carga, esa culpa, sabemos que es pecado, aunque parezca bíblico.
o aunque sea una cita bíblica que hayamos puesto en aplicación. Para resumirlo, no quiero confundirlo, es identifique su corazón cuando usted hace algo para Dios. Si no trae paz, gozo, alegría, no trae esa internamente, no estoy hablando del gozo de la carne, sino más bien esa paz de que fue Dios que envió eso, es una manera de identificar de dónde provino el pensamiento. Ahora, mientras leemos, yo sé que lo van a conectar. Fíjense lo que dice el 14, lo voy a leer desde el 14, yo sé que le dije 15. Fíjense aquí, Santiago está haciendo está utilizando el corazón para identificar lo que decimos. Ahora, ¿cómo dice arriba el subtema del capítulo 3? La lengua, ¿verdad? Entonces, el tema del capítulo 3 está hablando de la lengua. Sabemos que es el corazón, pero manifestada en lo que decimos. No, yo tengo conocimiento, tengo 20 años en el Evangelio, la palabra dice esto, etcétera. Pero fíjense cómo el conocimiento sin buena intención produce celos amargos y contención, dice el 14. Esa es la idea, o sea, fíjense bien, quiero explicarlo bien porque es sumamente importante. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? En vuestro corazón. Ahora bien, aquí la idea es la guerra interna por tú suprimir a tu prójimo. ¿En qué sentido? En ser más, en glorificarte con él, en sentirte más que él, en humillarlo, en no servirle, en no ponerlo más que tú como prioridad. Todo eso es celo y contención. Ahora bien, esto es un poco confuso porque a veces no se ve tan fácil esto. O sea, usted no es tan honesto a veces, cuando digo usted, digo como seres humanos, de decir, perdón, te iba a decir algo, pero sentí celos. O sea, nunca hacemos eso. Sino que nosotros debemos de permitir que el Espíritu te diga, lo hiciste con envidia eso. Te estás jactando, te estás vanagloriando, te estás enojando con el prójimo. El enojo siempre viene por competencia, contención. Entonces, el texto, el 14, nos está hablando de que el sentimiento de mi corazón, aquí hablando del centro, dice, fíjense lo que dice luego, lo voy a retomar. Si tienen celos amargos y contención en vuestros corazones, en vuestro corazón, dice, no os jactéis, o sea, no nieguen lo que están sintiendo, porque están mal en el corazón. Aunque digan por la boca algo, están mal. Dice, ni mintáis contra la verdad, porque, verso 15, esta sabiduría, esta palabra sabiduría es un pensamiento el cual, lo que pasa es que puse pensamiento de Dios. Sabiduría lo podemos ver como un pensamiento que entra, una idea. Esa es la intención aquí. Usted y yo adquirimos pensamientos, no los formamos de la nada, sino que o es un pensamiento de Dios o es del mundo, uno de dos. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, Santiago nos acaba de enseñar de que lo que dijimos bíblicamente llevaba mala intención, llevaba una mala motivación. Entonces, cada día tenemos que examinarnos. Ahora, se van a encontrar con una lista de malas intenciones. Y eso no nos debe llevar a la condenación, al contrario, debemos de glorificar a Dios y decir, Señor, cada vez que le hablo a esta persona como que siento en mi corazón amargura, odio, sea honesto con Dios. No tiene que decírselo al Facebook, pero usted solito dígaselo al Espíritu. No quiero sentir eso, porque todos tenemos eso, hermanos. Créanme, cuando usted se enoja con alguien es por eso. Entonces, si somos honestos, le vamos a permitir al Espíritu esa cirugía, porque eso es lo que significa confesión. Confiesen que están mal, no digan, bueno, ¿quién no peca? No, o sea, sí, siento odio ahora mismo. Dije eso con vanagloria, lo dije con celo. Tal persona me causa dolor, no me cae bien. Y pónganlo en oración y comienza a tratar con eso. Porque todos tenemos áreas que ahí estamos. Por eso estamos en Cristo, que Él nos haga el cambio. Ahora fíjense el 17. Aquí, que son las flechas azules, fíjense ahora cómo viene. ¿Qué producen las flechas azules? Dice aquí, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Ahora, esa pureza del corazón, ahí usted va a sentir, usted va a decir, wow, eso se sintió que fue de Dios. A veces usamos ese término, ¿verdad? Luego dice pacífica. Ahora bien,
La Biblia habla de la palabra ira como esa pasión interna en nosotros que queremos siempre reaccionar primero, ya sea una conversación, ya sea sea lo que sea, queremos brincar para ganarnos el trofeo. Esa es la idea del egoísmo en el hombre caído. Es esa pasión de que, sí, pero cuando estamos discutiendo, pero permíteme, pero por favor, permíteme hablar. Esa pasión desordenada viene de ahí. Eso le llaman ira. Entonces, fíjense cómo Dios nos expone de una manera que podemos ver nuestras intenciones. Fíjense lo que dice luego. Luego es amable, como hablamos y como tratamos a aquel, ¿verdad? Luego dice, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, hipocresía es hacer algo con mala intención. O sea, ser hipócrita es saber algo en tu corazón, pero manifestar otra, ¿verdad? Luego dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, ya para terminar, fíjense la definición de la palabra motivación. La palabra motivación, en su definición actual o moderna, no es una definición bíblica, simplemente es una definición del diccionario moderno. Dice que es la causa que promueve a una persona a actuar o realizar algo. En palabras más simples, lo que nos hace actuar. Motivación es lo que nos hace actuar. Por ejemplo, cuando un papá tiene hijos y necesita darle qué comer y tiene que ir a trabajar a las 2 de la mañana, ¿cuál es su motivación? Su familia. Eso lo impulsa. Es que tengo que ir por amor a mis hijos. Cuando un joven va a la universidad, si el joven no sabe lo que va a estudiar, hay que levantarlo para ir a la universidad porque no tiene motivación. No, estoy hablando en serio, o sea, no tiene ese impulso. Cuando alguien va a trabajar, si su trabajo no lo motiva, no tiene ánimo. Ánimo en la Biblia es alma, vida en el alma. Entonces, fíjense cómo la motivación, mis hermanos, es tan importante cuando servimos a Dios. Aquí viene una pregunta. El amor es la única causa que Dios por la cual quiere que vengamos a Él, pero ¿cuál sería nuestro motivo para amar a Dios? Sabemos que debemos de servir a Dios por amor, pero ¿cuál es el motivo del amor? ¿Dónde se origina nuestro amor? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí la palabra que nos deja, le vamos a poner al final un continuará, a una segunda parte, pero la palabra que debe motivarnos a todos a servir a Dios, a vivir y dar nuestra vida a Él, es la palabra redención. Él nos compró, le pertenecemos a Él, pero no somos esclavos forzados a ser esclavos, somos esclavos voluntarios. Nosotros de nuestra voluntad sometemos nuestra vida y somos sepultados en el bautismo de las aguas, simbólicamente, pero en fe, y dejamos allí nuestra voluntad y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, esto, hermanos, miren, se lo aseguro con tinta china, si lo puedo firmar, su vida va a dar un cambio muy rápido cuando vivimos mirando nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque le voy a decir de antemano, no se condene, porque por eso está la sangre allí. O sea, no diga, yo sí soy malo, todos. Por eso vino Cristo. Más bien, identifique esas actitudes, siquiera anótelas en su casa, busque los textos en la Biblia que tratan con eso y confiese a Dios y diga, Señor, tengo mala intención, me cae mal tal persona, no soporto a fulanita, cada vez que fulano me habla quiero morderle la cabeza. Es la realidad, es como somos, hermanos, de verdad somos así. Si nosotros creemos que somos más buenos de ahí, entonces estamos diciendo, y Cristo, viniste a nada. Pero nadie quiere, los que estamos aquí, que pongamos en la pantalla una lista de cómo usted es por dentro. No saldríamos de nuestros hogares. Entonces, la mala motivación, ¿verdad? O la motivación si no se origina en Dios, por eso es que debemos estar conectados. Una pregunta para concluir. Vamos a pensar en una fruta comparada a nosotros, ¿verdad? Ahora, la intención es la savia. ¿Sí lo entienden?
Esa es la intención. Allí se encuentra nuestra intención de Dios. Pero ¿cómo vamos a producir buen fruto si no estamos conectados a la vid? Usted y yo, separados de Dios, no podemos decir, voy a ser bueno del lunes en adelante, voy a amar mucho y no voy a hablar más mentira y no voy a mirar con mis ojos cosas inmorales y no voy a hablar esto y no voy a chismosear, voy a tratar en mis fuerzas. Ya pecaste. En ese momento que centraste todo en ti. ¿Ya? Eso es como un vaso vacío diciendo, me voy a llenar de agua. Por más que te esfuerces y yo, no podremos. Tenemos que conectarnos al árbol bueno para que por medio a él venga la savia y se forme, la savia forma el fruto. La savia nos limpia, la savia nos transforma y la savia es la que produce el fruto que el mundo está esperando para beber. Y así ellos creen a Dios y glorifican a nuestro Padre y así vienen al Evangelio. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para despedirnos en oración y a dar gracias por la palabra. Padre, te bendecimos, Señor. Tu amor es eterno, tu amor es fiel, tu amor es puro, es suficiente, Señor. Hemos hablado en este día acerca de la intención del corazón, Señor, y sabemos que hay mucho que cubrir en esta área, Padre, pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu haga la cirugía en nuestro interior y que seamos honestos como creyentes, que seamos, así como Jesús dice, en 1 de Juan dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Debemos de reconocer que somos pacientes en un hospital donde el cirujano, el cual es Cristo, está tratando con nosotros. Todavía no estamos sanos del todo, pero vamos camino a esa sanidad. Y mientras nos vamos sanando, el mundo va viendo esa obra milagrosa del Señor y así puede creer y venir a la salvación. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.